Bueno, hermanos, estamos viendo una serie que, ¿recuerdan cómo se llama? Hechos que no lamentarás. Y dentro de ese programa que hemos establecido para este trimestre, Hechos que tú no lamentarás, es importante, mis amados hermanos, que nosotros estemos atentos a recibir la palabra, porque nosotros somos sí advertidos por Dios para tomar decisiones. El día que tomamos decisiones y las tomamos en Cristo, nosotros nos vamos a gozar en el futuro. Muchas veces en el futuro inmediato, muchas veces decisiones que van a trascender para nuestros hijos, decisiones que van a afectar a nuestra ciudad, decisiones que van a afectar a nuestra familia, decisiones que van a trascender para nuestro propio futuro en 1 año, en 2 años, en 5 años o en 20. Por eso esta serie que se llama Hechos que no lamentarás es la palabra del Señor que empieza a fluir hacia nosotros para decirnos: oye, atento, mira lo que tienes que hacer, mira lo que debes corregir, llénate de amor, déjate que la palabra te permee para que tú seas un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente. ¿Estamos? ¿Estamos, iglesia? Hoy, el título de esta prédica se llama Un tal Bernabé que hoy te reta. ¿Aceptas el reto? Sí. Amén. Hermanos, ¿aceptan el reto? Amén. Hay un tal Bernabé que hoy viene a retarnos. Pero por allá eso hay silencio. ¿Aceptas el reto? Amén. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Que cuando decimos amén, lo que estamos expresando delante del Señor, no delante de los hombres, es así sea. Que así se cumpla. Dice la lectura bíblica para hoy, nos vamos a ir a Hechos capítulo 11, versículos 19 al 26. Y yo voy a leer en la versión Reina Valera. Y dice así la palabra del Señor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándose le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo 1 año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Amén. Hoy nosotros tenemos ese nombre de cristianos, y es un nombre que no avergüenza, porque es el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, del cual debemos nosotros sentirnos tremendamente orgullosos de llevar ese nombre, porque es por su gracia que nosotros los recibimos. Entonces vamos a desmenuzar la palabra del Señor
para ver qué es lo que Él tiene para nosotros hoy. Quiero orar por ustedes. Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te doy gracias por haberlos traído el día de hoy. Te doy gracias porque eres tú el que atrae, eres tú el que sensibiliza los corazones. Eres tú el que hace que la palabra de Dios en cada uno sea viva y eficaz. Eres tú el que en estos momentos reprende todo espíritu de sueño, todo espíritu de somnolencia y lo quita de aquí, Santo Señor. Eres tú el que aviva el fuego del Espíritu Santo en cada uno de mis hermanos para que la palabra sea percibida, recibida, puesta allí y avivada con tu fuego santo para que tomemos decisiones de verdadera transformación en el Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos. Un tal Bernabé que hoy te reta. La historia nos cuenta que había persecución. En este contexto estamos, cuando se escribió el libro de los Hechos, estamos hablando por allá del año 63, 64 después de Cristo. En este tiempo, cuando estamos hablando aquí de la persecución, estamos en el contexto de la historia de cuando 35 años aproximadamente después de haber hecho el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, su ascensión a los cielos, y después de haber dejado el Espíritu con nosotros, con el pueblo de esa época, se empieza la persecución a los cristianos, y Saulo estaba allí presente, pero ya había en este contexto, había sucedido la conversión de Pablo. Ya él, aunque aquí lo vamos a mencionar todavía como Saulo, él ya estaba siendo discipulado. Él ya venía haciendo un trabajo, él ya estaba siendo quebrantado por el Señor y ante todo, preparado por el Espíritu Santo para enfrentar todos sus viajes misioneros que se venían de manera inmediata. Entonces vemos allí que nuestro amigo Bernabé, ¿alguien sabe qué significa el nombre de Bernabé? Se llama hijo de consolación. Eso ténganlo muy presente. El nombre de los hebreos siempre tiene un significado, y es un significado espiritual de mucho poder. Y este hijo de consolación, vemos que él escuchó. Acordémonos que cuando la iglesia empieza, allá en el capítulo 1 de los Hechos, uno de los primeros que empieza a manifestar, por allá en Hechos 2 y 3, que él vende una propiedad y va y entrega todo su recurso para el sustento de la obra del Señor. Es una persona que tiene un corazón dadivoso, una persona que fue tocada por el poder del Espíritu Santo, porque nadie lo puede hacer si no es por el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, miren esto. Dice la lectura que acabamos de hacer, que había unos que solamente le estaban predicando a los judíos. O sea, ellos todavía creían que la salvación era para los judíos. Pero dice que había otros que llegaron y empezaron a anunciar el reino, y muchos, un gran número de ellos se convirtió al Señor. Y por eso fue que las noticias de lo que estaba sucediendo allí llegaron a Jerusalén, y ellos allá reunidos, nos imaginamos eso, que ellos están reunidos, que ellos están orando, que ellos están alabando al Señor, que ellos están recibiendo las noticias de lo que está sucediendo en otros lugares, y se enteran de Antioquía y deciden enviar allí a Bernabé a ver qué era lo que estaba pasando. Y dice que cuando llegó, vio la gracia de Dios. Solo espiritualmente
se puede ver la gracia de Dios. Ya les voy a explicar por qué. Pero vemos que Bernabé era un siervo comprometido. Un siervo comprometido con la obra del Señor. Un siervo entendido de los planes de Dios. Un siervo, como ya les dije, lleno del Espíritu Santo. Un siervo que ama a Dios y que se ama a sí mismo porque ama a su prójimo. Él va allá a apoyar, a ayudar. Él no solo fue a ver qué era lo que estaba sucediendo, como muchos expectantes llegan a la iglesia del Señor solo a ver qué es lo que está sucediendo, a ver qué hay para ellos. Pero no, aquí vemos a un siervo del Señor que estaba proactivo, que estaba muy decidido a llevar la salvación a muchos y dispuesto a discipular. Ese es el Bernabé que hoy nos reta, mis hermanos. Bernabé vio un avivamiento. Bernabé vio la gracia del Señor. Él vio algo que los demás no estaban viendo. A eso fue él allá. Él se dio cuenta que la mano del Señor estaba con ellos, tal y como nos dice la Escritura. Dice que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Eso lo vio Bernabé. Bernabé estaba allí muy atento. Bernabé nos muestra que era una persona de oración. Así se llama, hijo de consolación. Una persona que recibe la palabra del Señor, que había recibido las enseñanzas del Señor, que ya había sido discipulado y que por todo el amor de Dios que él había recibido en su corazón hervía de ganas por ir a ayudar a otros, por ir a discipular a otros, por ir a llevar, no solamente como él nos muestra allá en Hechos 3, sus recursos económicos, sino además la enseñanza de las buenas noticias de salvación. Él sabía que allí había un nicho grande de nuevos creyentes. Este Bernabé, lleno del Espíritu Santo, también estaba lleno de fe. Y lleno de fe por ir a discipular, lleno de fe por ir a saludar, lleno de fe por ir a llevar lo que él ya había recibido. Acordémonos que la Escritura dice, de gracia recibimos, de gracia damos. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a dar? ¿Por qué no reflexionamos un momento acerca de eso? ¿Hemos recibido del Señor? ¿Cuánto damos? Nosotros recibimos todos los días múltiples misericordias del Señor que a veces ni siquiera las vemos. Antes, por el contrario, pareciera que viviéramos quejándonos y lamentándonos. Esto no sirve. Yo quisiera vivir en una mejor casa, quisiera tener mejor un trabajo mejor, quisiera tener mejores ingresos, quisiera esto, quisiera aquello. Pero todo eso el Señor nos lo promete y todo eso el Señor nos lo quiere entregar a cada uno, a cada matrimonio, a cada familia, a cada persona, a cada uno individualmente. Dios le quiere entregar no solamente esa dádiva, no solamente el bienestar económico, no solamente el bienestar social, no solamente el bienestar espiritual, sino que además tiene montones de riquezas para engrandecerse Él en sus hijos. ¿Por qué sucede esto con Bernabé? Miren lo que la Escritura nos dice que él era. Dice que era un varón bueno, que era lleno del Espíritu Santo y de fe. Y como resultado de ser un varón bueno, lleno del Espíritu, del Espíritu Santo y de fe, las multitudes se unían a él. Pero eso mismo estaba sucediendo con los otros que estaban predicando el Evangelio. No se dejen arrullar, no se dejen arrullar.
por favor, póngase, si quiere párese un momentico, por favor, póngase de pie. Les pido eso, mis hermanos, pónganse de pie un momentico. Que se nos trata de meter de verdad un espíritu de sueño aquí. Fue que anoche no durmió. Yo estoy despierto desde las 2:30 de la mañana y me acosté a las 10. Y el espíritu de sueño a mí no me domina, porque yo vivo orando todo el tiempo y diciendo gracias, Padre, porque tú eres mi Dios. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Entonces no te dejes doblegar. Estira los brazos, estíralos. A mí me duelen mis brazos, pero yo los estiro, hermanos. Eso. Ponlos arriba, bájalos. Respira profundo y siéntate a recibir la palabra del Señor. Ese espíritu mentiroso no nos puede venir a engañar. Entonces les decía a mis hermanos que este Bernabé que hoy nos reta, mírenlo como siendo un varón bueno y lleno del Espíritu Santo, viene y quiere apoyar a la iglesia. Quiere ser un instrumento en las manos del Señor. Quiere ser un siervo verdaderamente comprometido con la obra del Señor y lo demuestra. Él no se queda orando. Él no se queda pidiendo al Señor, Señor, revela mis planes para yo ir a hacer lo que tengo que hacer, sino que Él actúa. Él ya había recibido de los siervos del Señor, de los apóstoles, Él ya había sido empoderado, Él ya había recibido la palabra del Señor y ya estaba actuando. Y nosotros debemos ser como un Bernabé, hijos de consolación, porque nosotros fuimos ya consolados por nuestro Padre. Y nos sigue consolando Él todos los días. Por tanto, en donde quiera que nosotros vayamos, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestro entorno social donde nos desempeñemos, allí tenemos que ser hijos de luz, hijos de consolación. Porque no podemos quedarnos quietos. Muchas veces decimos, pero es que yo le pido a Dios, pero es que yo le clamo a Dios, tal y como dice la Escritura, pidan y se les dará. Pero el Señor ya nos ha asignado a todos una responsabilidad de la obediencia que tenemos que cumplir con el Señor. Y el Señor, de Él ni uno solo se puede burlar. Nadie. Hay personas que antes, inclusive nosotros, cometíamos el error de invitar a la gente a la iglesia y decir, camine hermano, que Dios le va a restaurar todas las cosas. Dios le va a restituir, Dios le va a multiplicar. Camine hermano, yo lo invito a la iglesia porque allí el Señor lo va a prosperar en todos sus caminos. Sí, el Señor lo hace, pero esa no es la manera de invitar a alguien a la iglesia. A la gente hay que decirle la verdad, hay que asegurarle primero que las buenas noticias que debemos llevar son las buenas noticias de salvación. Que el Señor Jesucristo se sacrificó en la cruz, que por causa de nuestros pecados Él murió. Que Él murió y que si Él no hubiera muerto, si Él no hubiera sido llevado a la tumba, si Él no hubiera resucitado, si Él no hubiera ascendido a los cielos, todos nosotros estaríamos perdidos completamente, sin esperanza y sin Dios. Por eso es que debemos reverenciar, por eso es que debemos tener un corazón de consolación, y el corazón de consolación que debemos tener únicamente lo podemos recibir a través de lo que estamos haciendo en estos momentos, siendo enseñados, instruidos en la palabra del Señor, para que vayamos y repliquemos lo que el Espíritu Santo nos da. Eso quiere el Señor. Por eso Él era un varón bueno, un varón lleno del Espíritu Santo y un varón de fe. Luego vemos a un Bernabé, que miren lo que hace. Se fue a Tarso a buscar a Saulo. ¿Y por qué lo llaman Saulo aquí? Porque todavía la Escritura nos muestra el proceso de discipulado de Saulo. Y dice, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregó con él y con la iglesia durante todo un año.
O sea, él ya estaba con Saulo en muchas oportunidades anteriores, él ya se reunía con él ¿se acuerdan que ya había defendido a Saulo cuando lo fueron a atacar? Los mismos hermanos lo quisieron rechazar y Bernabé dijo, el Señor lo ha llamado, el Señor lo ha escogido, el Señor lo ha seleccionado para que haga una gran obra para el Señor. Y entra Bernabé, lo defiende y les dice, tienen que oírlo porque el Señor lo ha escogido para hacer una gran tarea. Aquí él ya viene en ese proceso y lo lleva hasta Antioquía y los dos empiezan a hacer esa obra. Dice que durante todo un año estuvieron reunidos con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos a partir de ahí se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¡Qué nombre tan maravilloso! ¡Qué precioso el nombre que nosotros tenemos! Tal vez no hemos dado el valor suficiente a este nombre que el Señor nos ha dado. Es el nombre que es sobre todo nombre. Y ese es un valor que nosotros debemos reconocer, que está en nosotros, que fue dado para nosotros, y vamos a ver por qué. ¿Se acuerdan qué fue lo que vio Bernabé cuando llegó? ¿Alguien me dice? Vio la gracia de Dios. Y les decía, hermanos, que la gracia de Dios no se puede ver sino espiritualmente. La gracia de Dios la tenemos todos los hijos de Dios. La gracia de Dios cuando tú recibiste la salvación, cuando tú diste el paso de fe para recibir a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, tú fuiste lleno del Espíritu Santo. Y al ser lleno del Espíritu Santo, junto con la salvación, junto con todos los regalos que el Señor te añade, lo primero que tú recibes es la gracia del Señor. Porque por gracia del Señor es que somos salvos. Entonces, Él vio esa gracia de Dios. Él vio cómo espiritualmente esa ciudad estaba siendo invadida por el evangelio de la palabra del Señor. Las buenas noticias de salvación pululaban por todas partes. Y él se asombra y él ve y dice, ¡oh! ¡Qué tremendo esto que está sucediendo! Y hermanos, ¿se acuerdan que hace 8 días yo les hablaba acerca de que todos nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad, pero también la gracia y también la gran bendición de poder conocer los atributos de Dios? ¿Por qué? Porque es que los atributos de Dios son regalos para nosotros, son regalos para su iglesia. Y aquí vemos ese gran atributo. Él vio allí la gracia de Dios. ¿Y qué hizo? Les exhortó a permanecer fieles al Señor. Porque es que la gracia del Señor no es cualquier cosa. La gracia del Señor es un regalo espectacularmente maravilloso, mis hermanos. La gracia del Señor nos añade muchas cosas. La gracia del Señor no la podemos pisotear, no la podemos despreciar, no la podemos rechazar y no la podemos disminuir y ni siquiera menospreciar. Cuando una persona dice, ay, es que hoy es el Día de la Madre, hoy yo no voy por allá a la iglesia porque es que me van a invitar a almorzar, está despreciando la gracia del Señor. Por eso hoy que es el Día de la Madre, vaya y celebre, pero reciba primero este banquete de celebración en el Señor. Porque esa es la gracia de Dios. Y vamos a ver por qué. Esa percepción espiritual que ve Bernabé en la iglesia, acordémonos su nombre, hijo de consolación,
ese corazón sensible, ese corazón que mira y ve a los hermanos y dice, aquí hay que hacer algo. Ellos ya recibieron la salvación, ahora hay que discipularlos, ahora hay que enseñarlos, ahora hay que instruirlos en la palabra del Señor para que ellos puedan ver como yo veo, como el Señor nos enseñó a ver. Eso es lo que sucede allí. Y miren lo que es esa gracia. Esa gracia del Señor es la perfección del carácter divino que es ejercida solo, mire este regalo tan maravilloso, única y exclusivamente para los elegidos. Amén. Amén. Miren esto, mis hermanos. Ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento se menciona jamás la gracia de Dios en relación con el género humano en general. Óigalo bien. Yo le pido al Espíritu Santo que hoy esté ministrando fuertemente tu corazón, porque si tú eres entendido en los atributos del Señor, de cuánto es que el Señor ha querido entregarte desde el día de tu salvación y que muchas veces lo hemos menospreciado, es tiempo de que nos arrepentamos y tomemos la decisión de recibir lo que el Señor nos ha dado por su gracia. Y vuelvo a repetir, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento jamás se menciona la gracia de Dios en relación con el género humano en general, y mucho menos en relación con otras de sus criaturas. En esto se distingue de la misericordia, porque sobre todas sus obras es derramada la misericordia de Dios, pero la gracia solo es para sus hijos. Amén. Amén. La gracia de Dios es para sus hijos. Una persona que no ha sido creyente, ahora, allá hay fuera muchos que no son creyentes, pero que vienen en camino, que están esperando que nosotros vayamos y les llevemos las buenas noticias, y en ese momento el Espíritu Santo se va a mover con poder y esas personas van a abrir su corazón y se van a entregar al Señor. Pero como nosotros no los conocemos, no sabemos quiénes son, por eso es que debemos llevar las buenas noticias de salvación a todos los que el Señor nos ponga en el camino, y Él es el que se encarga por su gracia de añadir a los que han de ser salvos. Él es el que lo hace. Pero allá miremos el Salmo 145:9, que el Señor me da en este momento. Salmo 145:9. Mire lo que el Señor dice con su gracia. Ese no estaba allá en el listadito que le pasé a Angie, pero mire lo que dice. El Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Esas son las misericordias del Señor. Están para toda la gente, toda la tierra, toda la humanidad tiene la misericordia del Señor, pero no toda la humanidad tiene la gracia del Señor. Únicamente los elegidos. Por eso nosotros los hijos de Dios somos privilegiados, porque tenemos ese don de Dios, tenemos la gracia de Dios, y la gracia de Dios, mire lo que hace, es la única fuente de la cual fluye la buena voluntad de Dios hacia nosotros, de la cual fluye su amor, de la cual fluye la salvación, y por eso es que el Señor nos llama sus escogidos. Abraham Bott, en su libro El Reino de la Gracia, describe así este atributo del carácter divino. Miren lo que él dice. La gracia de Dios es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios, manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. Mis hermanos, ¿éramos culpables? ¿Sí? Sí. ¿Éramos indignos? Sí. Sí. El Señor nos extendió su gracia. La gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios, ejercido en la concesión de bendiciones a los que no tienen mérito propio y por los cuales no se les exige compensación alguna.
Nosotros, ni uno solo de nosotros puede comprar la gracia del Señor. El don de Dios no se puede comprar con nada. ¿Se acuerdan la predicación del domingo pasado? Que eso era lo que pretendió hacer Simón el brujo, o Simón el mago, o Simón el hechicero, como aparece en otras versiones. Eso fue lo que él pretendió hacer. Pero miren lo que hace el Señor. El favor que Dios muestra a aquellos que no solo no tienen méritos en sí mismos, sino que además merecen el mal y el infierno. Y eso éramos todos nosotros. Todos estábamos condenados a ir al infierno. Pero ¿saben qué? Nosotros, miren este detalle por favor, para que ustedes en su espíritu lo estén recibiendo. Miren que nosotros todavía en muchas circunstancias de nuestra vida estamos arrastrando con cosas que vienen del mundo y de las tradiciones religiosas. El Señor nos llamó a salvación. El Señor nos llamó por su misericordia. El Señor nos llenó por su gracia. Pero ¿saben qué? Nos creemos buenos. Y como nos creemos buenos, nos sentimos muchas veces más misericordiosos que Dios. Muchas veces el Señor en la palabra nos exhorta y nos dice de pronto, con aquellos ni te juntes. Huye del mal, haz el bien, que ahora tus pensamientos sean de bien y no de mal. No hagas el mal, únete a tu iglesia, persevera en ella, déjate instruir, déjate enseñar en tu iglesia, sométete a tus autoridades. Eso dice la palabra, sométete a Dios. Pero muchas personas dentro de la iglesia viven pensando, no, pero es que este amigo, es que este es tan lindo, es tan tierno. Pero mire lo que hace. Y el Señor dice, no te juntes con ellos. ¿Saben qué estamos haciendo? Trayendo de atrás y pisoteando la gracia del Señor. Y así no podemos caminar con Dios. No lo podemos hacer. El que no te recibe, no te recibe. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, ve allá y entra a la casa y predica? Y si te reciben, ¿qué dice? Shalom. Paz a esta casa. Pero si no te reciben, sacúdete los pies, dice la Escritura, y salgan de allí. Eso nos dice la palabra. Pero muchos de nosotros queremos todavía ir a juntarnos con los que hacen lo malo y compartimos con ellos, pero no les llevamos la exhortación ni la palabra de transformación, que es las buenas nuevas de salvación. Muchos dentro de la iglesia del Señor dicen ser salvos y no lo son, porque sus hechos demuestran cosas completamente diferentes. La gracia, hermanos, es completamente inmerecida. Y no hay nada que pueda haber en aquellos a quien se les otorga que puedan lograrla. No hay nada. La gracia, les repito, mis hermanos, no puede ser comprada, lograda ni ganada por una criatura. Si lo pudiera hacer, entonces dejaría de ser gracia. Cuando se dice que una cosa es de gracia, se quiere decir que el que la recibe no tiene derecho alguno sobre él. Hermanos, no teníamos derecho, nosotros, ni uno solo. No teníamos derecho a recibir la gracia del Señor. Es solo por su misericordia. Es solo porque a Él le plació. A nosotros no se nos adeudaba nada. Nosotros éramos deudores. La gracia llega como simple caridad. Y miren esto. Cuando nosotros recibimos esa gracia de salvación, esa gracia de empezar a ser llamados hijos de Dios, esa gracia de empezar a pertenecer al pueblo de Dios, al principio la pedimos o la deseamos. No, ni uno solo puede decir eso.
Efesios 2, 8, 9 nos dice claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Debes saber esto, mi hermano. El favor absoluto de Dios no es compatible con el mérito humano. El favor absoluto de Dios no es compatible con el mérito humano. No podemos confundir la gracia de Dios. Si han escuchado que, bueno, aquí en esta zona del altiplano cundiboyacense se usaba esa palabra de gracia. Yo no sé, bueno, tal vez como yo soy mucho mayor que todos ustedes, en mi época de niño sí se usaba. La gente, uno golpeaba en una casa y cuando le abrían la puerta, la señora que le abría la puerta le decía a uno cuál es su gracia. ¿Sí? Yo nunca entendía eso, pero siempre le decían a uno cuál es su gracia. A veces esa gracia que hay entre nosotros los seres humanos es el favor que sucede en mí, hablando de si no soy creyente, en que tengo empatía contigo. O sea, te caigo bien por el pelo, por la cara, por lo que sea, o porque algún día te llevé una torta, pero es esa gracia, que esa gracia no la podemos comparar con la gracia que Dios da. Porque eso sería tan simple como mezclar el agua y el aceite. La gracia de Dios con la gracia de nosotros los seres humanos no se puede comparar, no se puede mezclar. Nosotros no podemos tener más gracia que Dios. Nosotros no podemos andar viviendo entre el lodo del pecado con muchos diciéndole no es que Él es bueno, Él mañana se va a convertir. Estás pagando el precio por Él en oración, lo estás exhortando con la palabra de Dios, le estás llevando el verdadero mensaje de salvación, lo estás corrigiendo tal y como dice la palabra, lo estás discipulando. Acordémonos, mis hermanitos, que nosotros con nuestros hechos también discipulamos. Tenemos una nube de testigos a nuestro alrededor que nos miran. Y se acuerdan que un día, hace muy poco, les dije que el lugar donde más se encubre el pecado es en nuestra casa. ¿Por qué? Porque allá tenemos la gracia nuestra. De puertas para adentro tenemos la gracia nuestra. El chino que es un vago en la universidad o en el colegio, llega y en la casa oculta todo lo malo que hace. Y hay papás que se lo encubren. Hay papás que dicen, bueno, eso aquí, ¿cómo es que dicen? De puertas para adentro, esto aquí se queda. Y lo encubren todo. Pero los cristianos somos hijos de luz. Y en nuestra casa no se puede hablar sino verdad. En nuestra casa nosotros no podemos admitir el pecado y la maldad. En nuestra casa es un templo de adoración y de alabanza al Señor, así como nosotros somos templo del Espíritu Santo. En nuestra casa nosotros no podemos seguir encubriendo el pecado. Mis hijos, mis dos hijos, hubo un tiempo en que tuvimos enfrentamientos, confrontaciones fuertes, porque el día que yo conocí al Señor, que me fue revelado a mi corazón, puse un límite y dije, no más, de aquí en adelante las cosas en esta casa se van a manejar tal como el Señor dice que debemos hacer. Ahora, ¿somos perfectos? No. Ni tú ni yo somos perfectos ni hemos alcanzado la perfección. Pero debemos caminar en pro de ella, en pos de ella. Debemos ser proactivos en corregir lo que está mal en nuestra vida, en recibir la palabra de Dios y en exhortarnos a nosotros mismos. Y por eso es que debemos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Yo, Rafa, con Rafa, debo predicarme el Evangelio a mí mismo porque yo soy susceptible de caer a cualquier momento. Pero mi esposa tiene toda la autoridad para llamarme la atención, para corregirme si es necesario, y mis hijos
que aunque no viven conmigo, ellos están a mi alrededor para hacérmelo ver. Pero además ustedes que son iglesia, tienen la responsabilidad de conocer las Escrituras. Y si aquí en el púlpito o en mis hechos afuera me ven haciendo algo indebido, ustedes tienen toda la autoridad para venir y decirme. Y si me corrijo, está bien. Pero si no lo hago, me tienen que echar de este lugar. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Esa es la gracia de Dios que tenemos nosotros. Porque como un pueblo que somos, tenemos todos la oportunidad de edificarnos los unos a los otros, pero además de exponernos delante de todo el pueblo, porque tenemos una nube de testigos que nos está mirando, que nos está oyendo, que está viendo nuestros hechos y que somos todos, aunque podemos caer, perfectos no somos, pero sí debemos ser de un espíritu corregible y enseñable. Amén, mis hermanos. Amén. Miren lo que nos dice Romanos 4, del 4 al 5. Entonces estamos en que la gracia del Señor es un regalo poderosísimo. Romanos 4, del 4 al 5 nos dice: al que obra no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se considera su fe como justicia. La gracia de Dios, entonces, mis hermanos, es eterna. La gracia de Dios es gratuita. La gracia de Dios es soberana. Un día pronto, ojalá estemos estudiando, eso ojalá nos lo propongamos este mismo año, estudiar los atributos de Dios, ¿sí? Porque conocer al Señor es maravillosamente espectacular. Entonces, hablando de la gracia, hoy no estoy ampliando, el tema de hoy no es la gracia del Señor, el tema de hoy es Bernabé, un tal Bernabé que nos reta, es decir, la palabra de Dios que nos reconviene para que hagamos lo que es bueno, ¿sí? Pero dentro de este tema, que estamos tocando el tema de la gracia, debemos concluir por hoy que la gracia de Dios es eterna, que es gratuita, que cuando Él nos dio su gracia, es decir, Él nos dio la salvación, Él nos dio la vida eterna y no nos la va a quitar jamás. Nos la dio gratuitamente. Quiere decir esto que no la merecíamos, que era impagable, que era incomprable y que nosotros la recibimos aunque éramos indignos de tenerla, porque fue al Señor al que le plació atraernos hacia su regazo. Y fuera de eso es soberana porque viene de su propia decisión, de su gran soberanía, porque el Señor, que todo lo tiene bajo control, Él es el que ha decidido quiénes entran a participar de su iglesia. Y por eso es que es un privilegio hermosísimo, hermanos, el que nosotros estemos pudiendo ser partícipes de la celebración de la cena del Señor. Ese es un privilegio que no tienen sino los hijos del Señor. Bien dijo el Señor en Éxodo 33, 19: tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. El Señor ha sido misericordioso con nosotros. Hay una misericordia que es general para toda la humanidad. Pero hay una misericordia que viene acompañada de su gracia para todos nosotros, y no solo de su gracia, sino de todos los atributos de Dios para nosotros, sus hijos. Si Dios mostrara, miren esto para aclarar, si Dios mostrara su gracia para con todos los descendientes de Adán, entonces llegarían estos a la conclusión enseguida de que Dios estaría obligado a llevarlos al cielo como compensación por haber permitido a la raza humana que cayera en pecado, librándose así de su propia responsabilidad humana. Por eso es que la gracia del Señor es exclusivamente para los hijos de Dios. Porque miren lo que dice la Escritura: perverso es el corazón humano.
¿quién lo conocerá? Esa es la perversión precisa que hay aquí, donde nosotros de verdad entendiéramos que la gracia de Dios es para toda la humanidad. Entonces, por eso es que muchos dentro de la iglesia se sienten como exigentes con Dios. Bueno, yo he diezmado, yo he ofrendado. Algún día, cuando nuestra iglesia estaba empezando hace muchos años, llegó una persona a compartirnos la palabra del Señor y me expresó eso a mí, y yo me quedé sorprendido y me dio mucho temor, porque dijo estas palabras: yo sí que le he sembrado al Señor, ya es hora de que Él empiece a soltarme montones de bendiciones. Y yo, Dios mío, ¿y esto qué es? Pero hay gente así. Hay gente que cree que porque diezma, ofrenda y lo hacen diligentemente, lo hacen cumplidamente, creen que tienen el derecho de decirle a Dios: bueno, aquí está, yo ya invertí, ahora devuélvame. No, no es así. El Señor nos da por su gracia. El Señor, cuando nos pide que demos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, lo hace simplemente para probar nuestro corazón. Porque nosotros necesitamos conocernos a nosotros mismos. Perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Por eso nuestro Dios no está obligado para con ninguna de sus criaturas, y mucho menos a los que le son rebeldes. El Señor no está obligado a responderles nada. La vida eterna es una dádiva y por lo tanto no puede conseguirse por las obras ni reclamarse como un derecho. Si pues la salvación es una dádiva, entonces ¿quién tiene derecho para decir a Dios a quién debería concederla? No, nosotros no podemos decirle al Señor: oye, dale gracia a este o dale a aquel. No, eso es soberanía de Dios. Eso pertenece al plan de la soberanía de nuestro Señor. Y no es que el Señor le niegue a alguien lo que busca de todo corazón, no. Él no rechaza a nadie que vaya con las manos vacías y por el camino que Él ha establecido. Hay personas que nacen con un corazón dispuesto, pero hay otras como yo que nacimos con un corazón que quería vivir alejado de Dios. Y por esa resistencia tan tremenda tuve que botar muchísimas lágrimas durante muchos años, durante mucho tiempo, porque me resistía a entender y a comprender. Por eso estoy aquí como consejero suyo, mi hermano, para decirle: no se resista más al Señor. Más bien permita que Él haga su obra en su vida. Una persona, cuando ingresa a la universidad, debe tener claro a qué va, ¿cierto? Él sabe cuál es el programa que va a estudiar y debe ser entendido que tiene que esforzarse para lograr terminar una carrera o la carrera que ha escogido. En esa carrera va a ser enseñado, va a ser disciplinado, va a ser probado una y otra vez a ver si realmente al final es aprobado. Una persona no ingresa a la universidad para sentarse como un vago en una silla, porque no va a durar un semestre o dos, ¿cierto? Yo conocí uno que aguantó hasta 4 en la universidad, pero lo sacaron. Aguantó hasta 4 haciendo trampa, pero finalmente salió. Si ha creído usted, si ha sido lleno del Espíritu Santo, entonces la gracia del Señor está con usted y por tanto en adelante usted debe preocuparse por conocer a su Dios, en conocer a nuestro Señor Jesucristo y en conocer su obra, lo que Él hizo para rescatar nuestra vida del pecado y la maldad, así, presuroso, diligente, con intención, con deseo vehemente en su corazón, como si usted estuviera yendo a la escuela o a la universidad, como si estuviera aprendiendo un idioma que quiere aprender porque se empeña en eso. Así nosotros debemos apresurarnos intencionalmente, diligentemente, a estudiar acerca de los atributos de Dios, de conocer a ese Dios que nos dio la vida y de prepararnos para enseñar y guiar a otros que van a ser suyos o a los que ya lo son, para que puedan entender que el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos. Eso quiere el Señor. Miremos la parábola de las 10 vírgenes,
A ver qué nos dice. Mateo 25, del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Amados hermanos, hoy la gracia del Señor sigue operando en el mundo. Dios se sigue manifestando a su creación. Dios continúa atrayendo hacia sí a muchas personas en el mundo entero. Y hay quienes se disponen, como les decía hace un momento, de manera inmediata a recibir la salvación y se convierten al Señor. Y eso puede estar sucediendo en este momento aquí. Hoy puede estar sucediendo que alguien que antes no había creído, hoy se está entregando, hoy está decidiendo entregar su vida verdaderamente al Señor, recibir esa conversión, y ha decidido o está decidiendo dedicar su vida a su servicio porque ha entendido el propósito de Dios para su vida. Pero desafortunadamente, hermanos, hay otros, no poquitos, que aman el pecado, que adoran el pecado, que se sienten bien pecando y desean las bendiciones de Dios y el cumplimiento de todas las promesas para sus vidas, pero no quieren llenar sus lámparas, no quieren ir a adquirir el aceite para llenarlas, y no desean estar preparadas para cuando llegue el esposo. Deben saber, mis amados hermanos, que si no actúan ahora, que si no se arrepienten de sus malos caminos y deciden ir a buscar el aceite para sus lámparas, se quedarán por fuera. El que va a la universidad va porque tiene un gran anhelo de ser un profesional y porque quiere empeñarse en conseguir un título, y seguramente desea tener éxito en lo que emprenda con su profesión. Así debe ser el que ha sido atraído por la gracia de Dios al camino. Debe entender que como en los días de Noé, la puerta se cerró en un momento. Después de haber sido anunciado el Evangelio, mis hermanos, por parte de Noé, durante 120 años, de que vendría un diluvio universal que destruiría toda criatura, muchos de ese tiempo, por no decir casi todos, se resistieron, la puerta se cerró y no pudieron entrar. Mateo 24, del 32 al 39. Dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La puerta se va a cerrar. La puerta se va a cerrar, mis hermanos. Miren la anarquía que estamos viviendo, no solamente en Colombia. Estos movimientos se están levantando en el mundo entero. Miren lo que pusieron como presidente de Estados Unidos. Vamos a ver días malos, días muy malos en los próximos años. Las motivaciones que tenían las vírgenes fueron erradas. Querían entrar, las vírgenes todas querían entrar y permanecer con el esposo, pero no estuvieron dispuestas a hacer tal como él había exigido, no querían obedecer, no, por el contrario, las vírgenes insensatas querían imponer sus propias condiciones y es más, querían que las vírgenes sensatas compartieran su insensatez. Muchas veces se levanta una murmuración dentro de la iglesia. Es que no me gusta cómo predica ese pastor. Es que no me gusta la palabra que habla. Es que no me gusta esto o no me gusta aquello. No me gusta la alabanza de esa iglesia o esto o aquello. A mí no me deja tranquilo. Y estamos actuando como insensatos. Estamos queriendo compartir nuestra insensatez con otro y estamos queriendo dañar un corazón y estamos queriendo dañar y dividir la iglesia del Señor, haciendo daños que pueden ser irreparables a través del chisme, de la murmuración, de la acusación, del enjuiciamiento, del señalamiento. Pero ¿saben qué? Cuando una persona está haciendo eso, está haciendo su propia insensatez viva para su casa, para su hogar, para su familia. Eso es algo que se debe corregir. En esta parábola, mis hermanos, de las 10 vírgenes, vemos al Señor extendiendo su gracia a todo aquel que confíe en Él. Todos nosotros, sin que falte uno solo, y sobre todo nosotros los latinos, hemos sido contaminados con las falsas religiones que promueven las obras para alcanzar la salvación. Hemos sido contaminados terriblemente por eso y debemos tener claro, mis hermanos, que esa era una manera de vivir en esclavitud de obras y Dios precisamente por eso fue que envió a su Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros muramos a esa esclavitud de obras y de una vez y para siempre dejemos de andar por ahí creyéndonos buenos, hacedores de buenas obras, pretendiendo ser más misericordiosos que Dios. Esto no debe ser así, porque si ahora somos de Cristo, quien fue el único que resucitó de los muertos para traer salvación a los que en Él creemos, entonces ya no vivimos bajo ninguna esclavitud de obras mundanas. En Romanos 7, del 5 al 6 nos dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hermano, nosotros sabemos, ya lo hemos leído, porque está escrito: la letra mata, pero el Espíritu vivifica. No basta con memorizarse un versículo, no. Basta con meditar en él, con hacerlo vivo en mi vida.
con llevarlo como hechos contundentes dentro de mi corazón, que si antes yo gritaba ya no grito, que si antes no apapachaba a la esposa ahora la apapacho, que si antes no consentía al esposo ahora le llevo el desayuno a la cama, que si el esposo nunca le ha llevado el desayuno a la cama a la esposa, ahora se lo lleva, ahora la consiente, ahora se preocupa por ella y la trata como una princesa o como una reina. Esas son las cosas que nosotros debemos cambiar. Debemos recordar siempre, mis hermanos, que hacer el bien no está en nosotros. Cuando algo bueno hacemos, eso es dado por Dios. Porque el mal que sale de nuestro propio corazón. Debemos entonces recordar que hacer el bien no está en nosotros. Las vírgenes insensatas eran arrogantes. Y ese es el problema del mundo actual, la arrogancia de la incredulidad, el orgullo que rechaza la palabra de Dios. Y eso está sucediendo dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. No tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la palabra, no quiero discipularme, voy en el libro número 1 y no me importa, voy así, voy asá, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer ello, pero sí le pido a Dios que me bendiga. Esos son cambios que deben operarse en nosotros. ¿Por qué? Porque el que no lo hace es un incrédulo, sencillamente. En el pasaje que leímos de Hechos, de los discípulos de Antioquía, leímos acerca de los primeros cristianos. Y tenemos a un Bernabé que nos exhortó a permanecer fieles al Señor y a sus enseñanzas, ya que nos dice la Escritura que fueron añadidos muchos y que Bernabé y Saulo se congregaron con ellos durante todo un año y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó por primera vez en Antioquía cristianos. ¿Cómo es esto, mi hermano? Allá vemos la permanencia de las enseñanzas de Jesús. Allá vemos la exhortación. Allá los vemos persistiendo en el estudio de la palabra. Allá los vemos corrigiendo cada uno lo que está mal en su vida, porque el Espíritu se movía entre todos ellos. Y así fue como poco a poco fue formándose un grupo que tomó cuerpo, que se convirtió en un movimiento, y de tal magnitud que los de afuera fueron los que empezaron a llamarlos cristianos. Así que ninguno de nosotros, hermanos, debe avergonzarse del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Por tanto, debemos vivir orando, clamando, suplicando al Señor y preparándonos, porque los días son malos. El cumplimiento de los tiempos cada día son más evidentes, y el Señor nos anuncia con mayor poder que su tiempo de su venida está cerca. Y viene una pregunta para cada uno. Si hoy viniera el Señor, ¿estás preparado? Entramos a concluir. Dios nos ha extendido su gracia con todos sus atributos, enseñándonos que no estamos solos, que Él soberanamente tiene un plan para sus escogidos que claman a Él día y noche, y no tardará en dar respuesta a sus oraciones, mis hermanos. Tengan esa esperanza viva en su corazón. Dios nos dio un propósito y las herramientas suficientes para que lo cumplamos. Dios no nos ha dejado solos. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios fue quien dijo: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. De ahí que nos manda a que velemos y oremos para que no entremos en tentación, pues Él sabe que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Reconozcamos entonces nuestra debilidad delante de nuestro Dios. Somos hijos de consolación.
porque el Señor vino y nos consoló. Ahora podemos decir con certeza, un tal Bernabé me retó a ser un mejor cristiano. ¿Y será que sale de nuestro corazón? Decidí creer y confiar en el Señor, tomar mi cruz y seguirle como lo hizo Bernabé. ¿Estás dispuesto?